que nos suceden o que nos rodeamos de personas que tienen diferentes tipos de pecado, porque usted y yo somos igual de pecadores, diferente, si usted quiere. Entonces, esa fue una de las cosas, pero la que más me brincó, y ahí le va, y por eso fue que el Señor confrontó mi corazón. Daban una cifra de que las preferencias sexuales, cuando no son, vamos a decir así, las socialmente aceptadas, que nosotros también defendemos, mucha gente no consigue trabajo. Y daban una cifra muy, así, muy, yo diría un poco exagerada. Ya saben, ¿no? El típico cristiano. Yo, no, están inflando la cifra, pero ahí les va lo que Dios me dijo, pero en la iglesia. Y dije, ouch, Dios, tienes razón. Pero en la iglesia la cifra se queda corta. ¿Y por qué Dios me confrontó? Mi hermano, bueno, pues ya ni modo, si ahí le ponen un tip o algo en el video si lo consideran necesario. Si entra un hombre vestido de mujer a esta iglesia, el lugar en donde menos quiere estar ese hombre es aquí. Y eso no debería de ser. Porque somos los primeros que lo vemos mal. Y vamos a decir, arrepiéntate por tus pecados, Cristo viene, Maranata. Esa es la iglesia que el Señor dejó. Yo no veo un Jesús confrontando así al pecado. Lastimosamente la iglesia se ha convertido en un lugar en donde la gente quiere huir, porque es un lugar en donde más se señala. ¿Será porque aparentamos? ¿Será porque buscamos perfección en la gente? ¿O porque hay pecados más alarmantes que otros? Yo no sé. Pero ese día Dios me habló y fue triste. Dije, si yo estuviera atravesando por una situación así, que tuviera este tipo de pecado en mi vida, ¿cómo me gustaría que me tratara la familia de Dios? Y me imaginé viniendo a mi iglesia, donde pertenezco. Y dije, yo soy el primero, no porque lo esté señalando usted, familia, yo soy el primero que me cuesta en mi corazón abrazar, aceptar, respetar, amar y no juzgar. Porque el Señor no nos ha llamado a juzgar y ahorita lo vamos a aprender. Pero fue fuerte darme cuenta que si hubiera muchos Luis Ángel en la iglesia y entrara una persona así, me dolería, si yo me pongo del lado de esa persona, yo no volvería a pisar esa iglesia. Sentiría el rechazo, sentiría las miradas. Y es feo familia. A lo mejor empecé muy duro, ¿verdad? Perdónenme, ya me puse muy... pero eso confrontó mi corazón. Y luego el Señor empezó a tocar todavía más y creo que hace tiempo nuestro pastor compartía esto, que el pastor Dante Gebel lanzó un ejemplo y curiosamente el Señor me habló de una manera muy similar y me decía, si el día que seamos padres, nuestro hijo o nuestra hija o los que tengamos, ¿cierto? No, los que Dios nos dé. Pero imagínense familia, que tuviera este pecado. Como padre, ¿cómo lo lidio? Yo desearía que mi hijo o mi hija estuviera en el grupo de jóvenes, porque sé que el grupo de jóvenes lo va a abrazar o la va a abrazar, y no la van a juzgar o lo van a juzgar por ponerse labial siendo hombre. Y no estoy diciendo que solapemos el pecado, familia. Yo no estoy diciendo que abracemos una ideología que es contraria. Pero lo primero que nace en nuestro corazón es el juicio. Y la pregunta aquí es, ¿somos jueces nosotros? No somos jueces. Ese no es nuestro llamado. Entonces, fue fuerte la palabra que el Señor empezó a poner en mi corazón y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con un cierto tipo de juicio. Vamos a platicar de dos, espero que el tiempo nos dé. El primer juicio es acerca de la condenación. Repita conmigo, condenación. Si me pueden acompañar al libro de Jonás, capítulo 4. En esta porción de la Escritura, y desde que nuestra pastora compartió un mensaje basado en el libro de Jonás, el Señor mostró algo fuerte en mi vida a través de esta historia. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leerlo
rápido para que sepamos toda la historia y vamos a desmenuzar unas partes de esta porción. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque es que es bien dramático, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó el Señor Dios una calabacera, subraya, y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Es una telenovela mexicana, ¿verdad? Mucho me enojo. Y dijo el Señor: tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y termina ahí, ¿verdad? Dicen por ahí, el libro inconcluso de la Biblia. Entonces, ¿qué pasó después? Continuará, ¿no? Los puntos suspensivos. Vamos a avanzar rápido. Me sorprende la actitud de Jonás. Me dicen: no, ese Jonás se pasó, porque... Y creo, iglesia, que nos podemos identificar con Jonás. Yo decía: bueno, Dios, ¿por qué se habrá enojado tanto? ¿Qué tenía Nínive que lo hacía exasperarse así? Y creo que es algo simple. Obviamente hay más explicaciones, muy probablemente, iglesia, no estoy diciendo que sea la única, pero yo creo que simple y sencillamente porque no era el pueblo de Israel. Punto. Un cuate religioso. Ah, ¿no eres pueblo? ¿Por qué Dios va a tener misericordia de ti? Tú eres de Nínive. Si mal no recuerdo, era de las comunidades de Asiria o del reino asirio. Pero no era judío. El punto es que no era una de las 12 tribus de Israel, no era Neftalí, Zabulón, Nínive. No estaba. Y creo que una de las razones por las cuales Jonás se puso así es porque no era el pueblo de Dios. Nos pasa así, iglesia, que conocemos a alguien: es que no es cristiano. Entonces no adora a Dios. ¿Por qué Dios lo va a bendecir? ¿Por qué Dios lo va a perdonar? Tomamos actitudes extrañas, que más que un celo por la presencia y por la casa y por la palabra, por la verdad, tomamos una posición como la de Jonás. ¿Saben qué es lo loco? Que Jonás se puso cómodo. El cuate dice que se enojó tanto, y cuando se dio cuenta que Dios iba a ser clemente, se enojó porque Dios iba a mostrar gracia al pueblo de Nínive. Por eso se enojó. Y entonces dice la escritura que va, se prepara su enramada, diga conmigo, religión. Se prepara su religión. ¿Y qué hace la religión? Lo voy a hacer como luego nuestro pastor Tom Ángel se sentó a ver. ¿Quién es el único que puede estar sentado en el trono y juzgar a las naciones? Cristo. La iglesia. Cristo. Pero nos gusta preparar nuestra enramada, que nos dé un poquito de sombra, y desde ahí cómodos nos sentamos para ver qué va a pasar con la gente. Y yo digo, más bien estamos perdiendo el tiempo viendo a los demás, observando cómo viven, observando que si hacen bien, que si no hacen bien, que si dijo, que si no dijo, que si se vistió o no se vistió.
etcétera, etcétera, etcétera. Y nos llenamos de nuestra enramada, nuestra religión, y terminamos por juzgar a los demás. Es interesante que la Biblia relata que Dios proveyó las tres cosas. ¿Recuerdan que eran? La calabacera, el gusano y el viento recio. Y por cuestión de tiempo, no me quisiera detener, les voy a ir poniendo para esta enseñanza lo que Dios puso en mi corazón, qué significa cada una. La calabacera significa gracia. Es la gracia. Jonás no se merecía que le pusieran su sombrita. Yo dije, ay Señor, ¿le estaba solapando sus caprichos o por qué? El cuate se quería tapar. No, le dijo, sustituye tu enramada por la gracia. ¿Y sabes qué? Tú no la puedes dar si no la has recibido. Tú no haces nada para recibir la gracia de Dios. Y por eso le dice el Señor respecto a la calabacera, y te enojas, sientes lástima tanto que ni siquiera tú le hiciste crecer, no hiciste nada, que en cuestión de un día al otro se secó. La gracia, mi hermano, usted y yo no hemos hecho absolutamente nada. O alguien aquí dio su vida por los pecados de los demás, si ni siquiera nos podemos salvar nosotros mismos. Y eso es lo que me confrontaba Dios con la calabacera, es su gracia, y Él hizo crecer la gracia, y era un recordatorio de, hey, yo soy el soberano, y si yo quiero, ¿a ti qué? Y nos confronta la religión, nos confronta nuestro esquema como cristianos. ¿Pero por qué, Señor? El gusano representa adversidad. Diga conmigo, adversidad. Me encanta porque, mi hermano, el gusano que usted, no, ya le iba a decir, tiene por marido. ¡Ay, ya tú sabes! No. El gusano que ya detectó en su vida que se está metiendo en la calabacera, lo único que hace es evidenciar nuestro follaje. Yo creo que vamos a ir, para que se entienda un poco más este concepto, en Génesis 1, versículo 11. Vámonos al origen del origen. Capítulo 1, versículo 11, Génesis 1, 11. Estamos hablando aquí de cuando el Señor creó todo lo que existe. Y estamos específicamente cuando Él crea la vegetación. Entonces dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Fíjense que hay tipos diferentes. Hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Y yo diría que estos parecen ser niveles de cercanía con Dios y con los demás. Antes de cerrar con este punto, haciendo un breve paréntesis, el juicio, familia, nos aleja de Dios. Porque usurpamos su lugar. Nos nubla. ¿Y sabe qué? Nos aleja de los demás también. Entonces el juicio es peligroso, es dañino, diría Pedro que tenemos una naturaleza animal y diabólica. Yo diría que esto es diabólico, mi hermano. El juicio. Entonces, aguas, necesitamos de verdad, lo que Dios ponía en mi corazón era transmitirles, si algo se pueden llevar hoy es que a toda costa tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón el juicio. Muy bien, entonces dice la Escritura, hierba verde que dé semilla, y árbol de fruto que dé fruto, y que su semilla esté en él. Una pregunta, ¿cree que un gusano secaría un árbol? Tal vez pudiera ser. Dice la Escritura, o probablemente se entiende así, que atacó como la base o la raíz. Un gusano tendría la capacidad de secar toda la raíz de un árbol, un gusano. Tal vez es más complicado, tal vez que una planta, ¿no? Pensaría yo. Y dice la Escritura que no fue una calabaza, una calabacera. Una calabacera, de momento, si no ha dado fruto, solo tiene follaje. Una planta.
El gusano, mi hermano, es decir, la adversidad, lo único que nos sirve, al menos en este contexto del que estamos hablando, es para evidenciar nuestro follaje, nuestro nivel de, somos plantitas, hierba nada más, hierba que tiene semillas, es decir, compartimos y bueno, pero viene la adversidad y ya no quiero nada, yo ya no confío o respondo feo, no se refleja por eso les decía, el fruto del Espíritu, el fruto. O somos un árbol con fruto, que no solo tiene fruto, sino que en su fruto hay semilla. Entonces, mi hermano, la adversidad por la cual hoy está atravesando es para evidenciar si hay fruto o no hay fruto, dicho de otra forma. Y la pregunta es, ¿hay fruto o no hay fruto? ¿Y de qué fruto hablamos? Amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Hay o no hay fruto? Y esa es la pregunta. Y eso es lo que el Señor pone en mi corazón. Ahora, yo creo que ya hemos identificado quienes tenemos problema con el juicio. Un juicio de tipo condenar a la gente. Y ahí nos ponemos y decimos, tú estás mal, tú estás bien, tú al cielo, tú al infierno. Esa actitud no estuvo bien. Y nos disfrazamos, no, es que yo voy a confrontar a la iglesia, yo voy a confrontar a mis hermanos. Y no es cierto. Luego, ni leemos la Biblia, ni le preguntamos a Dios, Dios es lo que tú quieras que yo le comparta, sino que tenemos ahí nuestra lista de cosas que la gente tiene que cumplir para que entonces sí sea cristiano o no. Y la tenemos fácil, mi hermano. Dice la Escritura que el Señor nos ha dado una forma de distinguir quién sí es de quién no es. Si tanto le interesa saber, si tanto me interesa saber quién sí, quién no, Jesús dijo, por su fruto, no dijo por sus frutos, dijo por su fruto lo conocerán. ¿Cuál fruto? Amor, gozo. Ahí está el verdadero cristiano. No es que si se viste, no se viste, que si dice, no. No es eso, es el fruto. No dijo los dones del Espíritu, profecía, hablar en lenguas. El fruto, el fruto. Entonces es un tema, perdón si me puse muy rudo, esto de verdad que yo también lo guardo en mi corazón. Y sé que es fuerte, familia. Que la pregunta real, ¿hay fruto o no hay fruto? Muy bien, entonces si alguno ya se identificó, no levante su mano, pero yo le decía, bueno Dios, ¿cómo puedo evitar ser juzgón? Porque para nada yo me quiero poner en el lugar del juez. Entonces, le voy a compartir dos principios que creo que nos pueden ayudar para evitar el juicio de condenar a los demás, o de condenación. ¿Qué están? Todavía. Sí, aguántenme con el viento. Bueno, el viento es el Espíritu Santo, pero al final lo cerramos bien. Primer principio, reconoce que todos somos pecadores. Si me acompañan a Proverbios 21:2. Y vamos a leerlo todos juntos, familia. Ya acá está proyectado en la pantalla, Proverbios 21:2. Y dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Y gracias a Dios que sea así. Me encanta porque a David nadie lo conocía, era un cuate olvidado, pero el Señor sí lo veía. Y a un hombre de Dios, Samuel, los 7 hermanos le hicieron finta. Dios dijo, pero bueno, le dijo Samuel, tú, porque pues estaba guapo, bueno, yo qué sé, no hice la idea, pero eran hombres de guerra, pues, ¿no? Lo que se necesitaba para ser rey. ¿Y qué dice la Escritura? Dijo, no. Y Dios le dijo, yo no veo lo que el hombre ve, yo veo el corazón. Yo imagino un Samuel expuesto, a lo mejor en sí mismo, porque no sé, la Biblia no dice que le haya hablado audiblemente y todos hayan escuchado. Entonces cambia la estrategia y dice, son todos tus hijos. No, hay uno por ahí que chin, ¿no? Tú.
no la apariencia. Y qué bueno, porque si dependía de la apariencia, habríamos muchos que ya estaríamos condenados al infierno por muchos de nosotros, porque yo sé que suena agresivo, pero estaríamos condenados porque no cumplimos con esos requisitos. Pero el Señor dice, hey, no. Cada hombre tiene su opinión de que va recto en el camino, pero no, ¿sabes qué? Yo peso los corazones. Entonces, familia, ¿cómo dejar de ser gente que condena? Uno, reconocer que todos somos pecadores. Y que si pienso que estoy caminando un camino recto, y no estoy diciendo que digamos que Cristo no es el camino, no, estoy diciendo cuando nosotros mismos nos armamos nuestra enramada y decimos, no, yo estoy bien y los demás están mal. Y por eso tengo autoridad de decirle a cada uno en que está mal. Y no es así, porque al igual que ellos, nosotros también somos pecadores. Ahora el pecado sería, bueno, pero pues yo no hago nada malo, yo no le hago mal a nadie, ni digo groserías, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo soy fiel a mi mujer, yo qué sé. Pero el Señor me mostraba 4 formas diferentes de pecar. La primera de ellas, les voy a dar las citas, pero solo para que lo tengan y por si quieren buscar en casa. La primera cosa es hacer lo malo. Eso está en Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la carne, recuerdan, antes de que se empiecen a numerar las facetas del fruto del Espíritu. Hacer lo malo. Dice las iras, las contiendas, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, y empieza las mentiras, las disensiones. Hacer lo malo. Dice, no, pues yo ya casi no hago nada malo, ¿no? Muy bien, muchas felicidades. Vamos a darnos un aplauso. No, en serio, sí. No, sí. No, sí. A lo mejor dice, no, bien, palomita. No hago nada malo. Vamos a ver qué tal nos va en la siguiente. No hacer lo que es debido. Y esta sí vamos a verla. Está en Santiago 4, 17. No hacer lo que es debido, entre paréntesis o dicho de otra forma, la voluntad de Dios. Y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y ahí es donde ya muchos caemos en, diría Mayrita, sí soy, no. Sí soy, sí somos. ¿Cuántos se identifican? Yo soy, mi hermano, yo ya estoy aquí enfrente, así que soy el primerito, que me identifico con todo lo que les estoy compartiendo. No hacer lo que es debido, también eso es pecado. Hacer algo que es bueno, vamos a poner entre comillas, aparentemente bueno, pero que Dios no nos ha ordenado. Eso también es pecado. Vamos a recordar la historia de Saúl. No le voy a dar contexto, simplemente Saúl construyó un altar al Señor. El Señor no se lo había pedido y no le había sido ordenado así, pero él hizo un altar al Señor. Fue destituido del reino, del trono, como rey. ¿Le parece justo? Hizo algo malo. Ante nuestros ojos hizo algo malo. Vamos a poner en cristianismo siglo XXI. Cantó una alabanza. Se paró con su guitarra y cantó. Pero le habían dicho, no, tú no, la va a cantar Samuel. Dijo, pero ya se tardó, yo la canto. Cuán grande, y ya, ¿no? Llega Samuel destituido. Pregunta, ¿de verdad fue algo malo lo que hizo? A nuestros ojos, claro. Pues no, pero de fondo había pecado en el corazón. ¿Por qué? Porque hizo algo aparentemente bueno, pero que le quita lo bueno si Dios no nos lo ha pedido. Entonces, hacer cosas, aun cuando parezcan buenas, diría el dicho de las abuelitas, ¿no? No hagas cosas malas, y no hagas cosas buenas. Es algo similar, pero si Dios no nos ha pedido algo y lo haces, por muy bueno que sea, también es pecado. ¿Cómo vamos en nuestra lista de... Yo ya llevo, yo creo que pues las 3, ¿no? Hacer lo malo, no hacer lo que debo y hacer lo que según yo debo, pero Dios no me ha pedido que haga. Y esta creo que a todos nos queda perfecto el saco. Hacer planes sin considerar a Dios. ¡Ah, caray!
En Santiago 4:13, por favor. Santiago 4:13. Y dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. A venderemos, no creen traficar droga, ¿no? Como de vender, pues, ¿no? Cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Siguiente, por favor. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia, gracias, semejante es mala, coma, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Es ese contexto. ¿Se da cuenta? Toda jactancia semejante es mala. Yo no sé usted, pero a mí me dio duro el Señor. Con todo lo que empecé le dije, Dios, estoy frito. Estoy frito. Por supuesto que soy pecador. Por supuesto que soy pecador. El siguiente principio es, considera a los demás, híjole, considera a los demás como superiores a ti mismo. ¿A dónde dice esa filosofía de extraña? O Filipenses 2, del 1 al 4, mi hermano. Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, el 4, por favor. Ándale, gracias. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Perdón, sí, yo me equivoqué. Si era desde el 1, les dije del 1 al 4, ¿verdad? Perdóname, Brian. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo el mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil es, mi hermano. Qué difícil es, porque sería, bueno, pero aquí está en contexto de iglesia. Bueno, si viene una persona que está inundada en alcohol, ni puede pararse ni hablar, ¿usted lo consideraría superior a usted? Porque ya está en iglesia, está empezando un proceso de... Y yo voy a ser muy honesto, yo no. Yo no. Porque hay un conflicto en mi corazón. Yo no. Y eso tiene que ser erradicado de nuestros corazones, familia. Yo no. Señor, pero si yo, y sacamos la enramada, la lista de... Y ese es Dios, confrontándonos, iglesia. Entonces, reconocer que todos somos pecadores y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Tal vez eso nos ayude, son principios que al menos Dios habló a mi vida, que decía, bueno, Dios, ¿cómo yo lo trabajo? Porque tengo un problema en mi corazón y en mi mente. Ayúdame. Y el Señor me llevaba estos dos principios que acabo de compartirles. Les voy a leer algunas otras principios y les comparto la cita. En Santiago 4, del 11 al 12, dice, en resumen, si juzgas, no eres hacedor de la ley, sino juez. Si juzgamos, alguien que juzga no puede hacer la ley. Y eso me voló la cabeza. Entonces, ¿qué hizo Jonás? El cuate fue y se sentó a ser juez. Aquel que está sentado solo juzgando, pues no está haciendo la ley. No estamos cumpliendo la ley. Entonces, no queremos ser juez porque ahí les va, y sí quiero que lo leamos, está en Lucas 6:37. Dirían antes, son palabras en rojo, es decir, que las escribió Jesús, ¿no se acuerdan? No, estas son importantes porque están escritas en rojo. Pero sí, con mayor razón todo es importante, pero esto lo escribió Jesús, el mismísimo Maestro hablándonos. Lucas 6:37. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Siguiente, por favor. Den y se les dará medida buena, apretada, remecida y rebosando,
darán en su regazo, porque con la misma medida con que midan, se les volverá a medir. Siguiente, por favor. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Ay, caray. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. El Señor fue rudo con la iglesia. Fue rudo. Porque ¿sabe qué? ¿Qué es lo más importante? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos nacido usted y yo? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? El Señor ha puesto un propósito en nuestro corazón. Miren el último capítulo de Mateo, ¿no? La gran comisión. Aquí estamos para que otros se salven. Y le voy a decir algo: ¿no será entonces tan preciado para Dios la iglesia, la salvación, que otros conozcan? Es lo más preciado, pues, por usted y por mí, por ellos. El Señor murió en una cruz hace más de 2000 años. De eso se trata nuestra fe. Por eso somos cristianos. Si en el proceso Dios nos bendice y nos da abundancia económica, abundancia material, una familia, etcétera, lo que sea que Dios nos pueda dar, que por supuesto Él es bueno y lo hace, pero nuestro propósito real es otro. Y me conmueve porque el Señor por eso es rudo y suena agresivo, violento, tajante, porque dice: hey, no es cualquier cosa, para esto vine, no lo puedes echar a perder. Ahora, yo no estoy diciendo que seamos perfectos, evidentemente, pues nadie lo es. Todos somos pecadores. El asunto está en la actitud que tomamos respecto a los demás. Y ahí está el problema, ahí está mi problema. Dice la siguiente cita o al principio: Jesús no vino a condenar, sino a salvar. A los cristianos nos encanta Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos encanta. 17, ¿me lo pueden poner, por favor? Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. No para condenar. El que sí es juez, el que está sentado, porque ahorita que lleguemos a la parte de Esteban, Esteban lo vio sentado en el trono, a la derecha de Dios. Dice en Apocalipsis que es el único digno de abrir los sellos. El verdadero juez que nunca pecó, siendo hombre, tentado en todo y nunca pecó, no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y entonces por eso dice Jesús: ¿ustedes quiénes son? ¿Yo quién soy para condenar al mundo? No es nuestra función. Y no sé, se las pongo ahí, no sé ustedes que entiendan, pero a mí como que me hizo así un cortocircuito, no sé si es en mi religión o qué rollo, pero dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. ¿Qué significará? Creo que es muy profundo, iglesia, y les invito a que lo puedan meditar en casa, porque creo que es un tema hasta fundamental en nuestra fe. Hablamos de la salvación, es decir, de no ser condenados. Y a mi punto de vista, hay algo que nos dice: hey, ¿no quieres ser condenado? No condenes. Hay otras cosas que son necesarias, claro. Lo primero, Cristo en el corazón, y muchas otras cosas, pero creo que aquí nos está dando un gran secreto la Biblia, un gran tesoro. No condenes. Entonces, la siguiente vez que vea algo que dice: usted diga: no, a ver, espérate, somos iguales. Y yo, ¿por qué soy yo para condenarlo? Y mejor, te amo, fruto. Te amo, soy paciente contigo, porque el Señor lo es igual conmigo. Es gracia. No es mi enramada, es la calabacera. Depender de Dios, y cuando Él quiera, Él hablará a esa persona. Pero mi función es amarle, no otra cosa.
No otra cosa, no otra cosa. Y vamos a cerrar esta primera parte de la condenación. La siguiente es un poco diferente y más corta y con eso vamos a cerrar, pero para cerrar este punto del juicio de condenación, si lo podemos nombrar de alguna forma, vamos a ir a la famosa historia en Juan 8.1, por favor, Juan 8.1, la famosa historia de la mujer adúltera. Vamos al versículo 2, por favor. Muchas gracias. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y todos le hacemos así. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Sabemos que era para tentarlo, ya sabemos en la escritura que para eso era, ¿no? Ah, bueno, justo ahí dice, ¿no? Más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero fíjense el Señor. Pero los ignoró. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Yo a veces como que me fijo en algunos detalles y me parece fascinante. Y yo empiezo a echar a volar la imaginación y digo, ¿qué habrá escrito en arena el Señor? ¿Qué habrá escrito? Y ahorita les digo mi versión, cada uno puede tener la suya, porque pues no dice la Biblia, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, o sea, él seguía abajo, duro y duro, y duro. Se levanta, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Lo dijo, generación de víboras. Bueno, en algún momento sí les dijo, ¿verdad? Pero otro contexto. Aquí no, ni siquiera ellos lo señaló. Lanzó la calabacera. El que esté libre del pecado, que lance la primera piedra. Siguiente, por favor. Ah, bueno, y dice, inclinándose de nuevo, dice, bueno, ya. Y regresó. Hacia el suelo siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más, repita conmigo, viejos, y volteé con el de al lado, y dígale, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? Yo te veo como unos, chin, ¿no? Diría nuestro pastor, chin, ¿no? Yo estoy viejito, mi hermano, en la fe, ya cumplí como 13 años. Y la mitad de mi vida, pues para mí ya es, ¿no? Hasta los postreros, así que incluso hasta los últimos. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Siguiente. Y esto, al mismo tiempo, yo no quiero poner condenación en su corazón, para nada, todo lo contrario, de eso se trata el mensaje al revés, sino que podamos poner esto delante de Dios. Y si usted ya identificó que hay este pecado en su mente y en su corazón, hoy el Señor nos dice a usted y a mí, dice no viendo a nadie. Fíjense lo que le fue atractivo a Jesús. Tuvo que desviarla, estaban duro y duro, ya desvió la mirada, y siguió. Pero lo único que realmente hizo que dejara de escribir y volteara su mirada fue la mujer. Porque dice, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Siguiente. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Le dijo, hey, ¿sabes que el adulterio es pecado? Mira, ven, vamos a platicar. Hay que tener cuidado porque ni yo te condeno. ¿Saben qué creo que escribió Jesús en la arena? Yo creo que estaba escribiendo gracia. 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 Pero es mi interpretación, mi versión. Usted puede tener su interpretación. Es algo que yo creo. Pero fíjense el trato con Jesús. Él no nos condena, iglesia. Y si nos ha repetido tanto la palabra respecto al juicio es porque el Señor sabe que algo tenemos en nuestro corazón que nos gusta juzgar a los demás, o no sé si es por naturaleza, yo qué sé.
No sé si es psicológico, que a lo mejor nos queremos sentir superiores a los demás y los miramos desde arriba y le decimos, hey, tú no, para satisfacer algo personal. Yo no sé. Lo que sí puedo decirles es que eso al Señor no le agrada y que el juicio nos llevará a juicio y que la condenación nos llevará a la condenación. Entonces yo prefiero ya mejor de una vez y por todas dejar de juzgar y dejar de condenar. Porque si no, y no me lo estoy inventando, lo dijo el propio Jesús, yo seré juzgado y seré condenado. ¿Cómo se sienten hasta aquí? Yo tenía miedo, yo ya estaba así, dije, ching. Familia, yo les amo muchísimo, de verdad que no. Y le doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí. Simplemente es algo que el Señor pone en mi corazón, porque a mí me cuesta y soy el primero y lo confieso, y por eso les decía que tiene este tema. Pues ya por fin, por fin, terminamos con el juicio de condenación, ya a lo mejor ya va a estar más tranquilo, se lo prometo. El otro juicio es más simple, pero creo que todos lo hemos vivido. Es un juicio, dígale al que está a un lado, juicio de justicia. Dicho de otra forma, familia, es pago justo, lo que cada uno se merece. Este me confronta de una manera diferente, porque no es que ya tú te pongas de juez, ¿no? Y que te sientes y veas y digas, fulano, sutano, tú estás mal, tú estás bien. No, sino que alguien nos ha hecho algo que nos ha herido, nos ha lastimado, nos ha ofendido. Tal vez tú no eres el que juzga, sino eres a quien juzgan. Tal vez ha habido palabras que nos han dañado de la gente que menos lo esperábamos. Tal vez ha habido cosas no dichas que quisieras que te hubieran dicho. Tal vez hubo acciones que te permitieron darte cuenta o revalorar alguna amistad. Yo qué sé. Usted sabe con lo que usted puede estar cargando y que en su oración usted le dice a Dios, Dios, y nos ponemos muy cristianos, tuya es la venganza. Lo perdono, pero pues ahí te lo encargo, ¿no? Ya saben, así como ¿entendiste, Dios? ¿No? Así como, ¿la cachaste o no? Y pedimos justicia. Vamos a ser bien honestos, y yo ya les dije, soy el primero que estoy aquí, y aquí sí quisiera que levantemos la mano, porque creo que esto nos pasa a todos. Gracias, amor. ¿Alguien ha pedido justicia sobre la vida de otra persona? Me refiero a, te hicieron algo, y tú dices, ¡ay, Dios! Bueno, gracias por la honestidad, Gracias por los que levantaron su mano. Aún incluso aquellos que dijeron, bueno, pues a veces, o no tan así. Pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y por eso la prédica se llama El corazón de Esteban, y vamos a cerrar pues con este punto. Yo, familia, yo sí. Cuando estaba adolescente hubo una situación en el grupo de jóvenes y me difamaron. Digan todos, ¡ay, te sale muy bien, Marla! Te sale muy natural. Ahí voy luego, perdóname. Vamos, y me difamaron. Usted en la iglesia, mi hermano, en la iglesia. Y yo tenía 14, 15 años tal vez. Y pues no se dijeron las cosas como eran y bueno, ¿no? Para no darle cuerda al asunto, el punto es que hubo una situación ahí, me corrigen, ¿se acuerdan de esa época en la que, bueno, todavía, pero se usaba mucho el término, ya lo sentaron, ¿no? Yo ya estaba en alabanza. Entonces todos sabían que si yo estaba abajo, me había equivocado. Y me bajaron muchas veces, iglesia, no crean que fue una. Y más bien pues la iglesia de chismosa queriendo saber, ahora en esta ocasión, por qué había sido, ¿no? Y sin embargo, la verdad es que la iglesia toda sabía, porque fue una forma ruda. Entonces hubo herida o causada por los que en ese momento eran mis pastores,
por el grupo de jóvenes. Entonces era muy feo porque yo llegaba a la iglesia, la reunión de los jóvenes los sábados. Las reuniones duraban como 8 horas, mi hermano, porque aprendíamos música, hacíamos actividades, teníamos un estudio bíblico y teníamos nuestro mini servicio, la llamábamos. Nuestra reunión, los jóvenes teníamos el tiempo de alabanza y a veces hasta nosotros compartíamos, bien chueco, ¿no? Y Jonás predicó en Jerusalén, y así, ¿no? Así. Y Abraham construyó el arca, o sea, cosas así, pero nos daban libertad, ¿no? Y nos impulsaban. Bueno, para mí yo amaba estar en la iglesia. Me encantaba servir, tocar la guitarra, cantar. Yo recuerdo que el primer sábado después de este evento, o de ese problema que hubo, yo llego, éramos como unos entre 30, 40 jóvenes más o menos. Llego, nadie me saludó, nadie, todos llegan. Nadie me saludó, nadie. Porque se rieron. Ya, sí te ríes, güey. Ya sanó mi corazón, no se preocupe. Te rías así, yo también digo, ay Dios, ¿no? Nadie me saludó, nadie. Y pues ya saben, yo así como que a veces soy muy, y desde más chavo yo era así, entonces, ya, hola, ¿cómo están, no? Y ya, ay, si te bañaste, ya saben mis chistes típicos, ¿no? Los de siempre. Y así, siguen hablando, así como, ¿qué pasó, no? Se supone que esto era algo íntimo, porque se enteraron, ¿no? Y además me ardía el corazón porque todo había sido una difamación. Una difamación, familia. Y fue una época dura. Aproximadamente 2 años la gente no me hablaba en la iglesia. Adultos incluidos. Y mi mamá llegó al punto en que me dijo, porque yo lloraba en mi cuarto, orando. Y mi mamá me decía, hijo, no hay necesidad de andar aguantando esto. Se supone, ya saben, ¿no? Y muy cierto su argumento, por cierto, y desde el amor de una madre, ¿no? Y no crean que yo no estaba de, no, sí, mamá, tienes razón, vámonos, ¿no? A volar, ¿no? Me llevo mi guitarra y me voy a traer, no, o sea. Y leyendo los salmos, yo le decía, Dios, David pedía justicia. Y yo te pido justicia por mis enemigos, yo así oraba, ¿no? O sea, por la iglesia, ¿no? O sea, que se les ponche una llanta o se queden sin gasolín, yo qué sé. Los de la alabanza, o sea, que se le revienten los parches, que se le rompa las cuerdas al de la guitarra, que era el pastor. Que se le sale un gallo a los coros, yo qué sé, o sea, yo nada con esa actitud, ¿saben? Hasta que Dios me dijo, gracias. Pero Señor, y me conmovió ver, y fue algo que aprendí desde ese momento. Recordé a Jesús siendo difamado, y ahí no le vamos a hacer, porque todos sabemos que así fue difamación, diciendo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Dios, ¿cómo? ¿Has sentido esa sensación de gracias? Señor, me estás pidiendo mucho. Gracias. Y ese momento para mí, Dios trabajó durante esos 2 años fuertemente conmigo porque yo amaba ministrar en la alabanza. Y mi coraje era ese, digo, pero si yo no hice nada, ¿no? O lo contaron a medias. ¿Por qué me quitan de lo que yo amo hacer? Y fue una época en la que mi intimidad con Dios creció mucho, mucho, porque nadie me hablaba. Y yo era bien raro en la escuela, así que yo no le hablaba a nadie en la escuela porque yo pensaba que todos eran pecado, bien, así. Yo condenaba a medio mundo desde chavo, más chavo. Y en fin, esa época el Señor trabajó mi corazón en relación a la gracia. Y desde entonces el Señor me ha mostrado que la venganza más efectiva que puedes darle a tus enemigos se llama gracia. ¿Y saben qué? La gracia es un reflejo hacia los demás, es un reflejo de amor, mansedumbre, paciencia, benignidad, fe. Que te dicen cosas y tú sin responder. Yo tenía muchos argumentos, hasta pensé, dije, me voy a ir enfrente. Un día me vale gorro, ya se dice, voy a interrumpir la alabanza, voy a dar el micrófono y voy a aclarar las cosas. Pero hermano, yo nunca aclaré nada, nunca.
Nunca. Toda esa gente, la congregación pues no era muy grande, bueno, depende, ¿va? Como 200 personas. Sí, depende de cómo la vamos comparando, pero para mí era mucha gente. Y para esa edad era mucha gente. Y era la gente que yo conocía, con la que yo compartía, con la que yo me echaba el chiste y bajando de la alabanza me decían, hermano, Dios lo usa más fuertemente. Dios te va a usar cuando crezcas más y así, ¿no? Y esa misma gente no me saludaba. Bueno, entonces yo estaba, dije, no, nunca aclaré nada. El Señor nunca me lo permitió. No, no es porque yo no quisiera, sino porque el Señor me lo impedía. Y me dijo, mientras yo sepa, hijo. Y yo, ay, Señor, pero a mí qué me importa que tú sepas. Yo quiero que los demás sepan. Mi hermano, le estoy compartiendo algo muy de mi corazón, ¿eh? No me vaya a juzgar. Acuérdense que el tema de hoy es no juicios. Aprovechando. Pero dense cuenta, no sé si alguno se ha identificado con algo como lo que yo les acabo de compartir. Y es duro. Y más cuando viene de la iglesia, ¿no? Dices, pero ¿cómo? Pero sí, porque somos igualitos todos, igual de pecadores, igual de débiles. La iglesia es un hospital. Entonces, vamos a ver dos principios muy sencillos, entre comillas, porque creo que cumplirlos es lo complicado. ¿Qué hacer ante la ofensa? Ante este tipo de cosas, las injusticias de la vida. Dices, no me parece justo. Y Dios, tú eres un Dios justo, entonces yo te pido que, ¿no? Entonces tú esperas que le pase algo malo a la gente, ¿no? ¿Qué hacer ante eso? Porque eso también es juicio. ¿Qué hacer ante la ofensa? Uno, perdona. Perdona. Salud. También en la parte donde decía, no juzgues y no serás juzgado, no condenes, no serás condenado. Perdona y serás perdonado en el Padre nuestro. Así como nosotros perdonamos. Perdonar. Y dos, ya lo platicamos por encima, pero ya para apuntarlo bien, es no pidas justicia, sino gracia. Vamos a repetirlo todos juntos porque nadie dijo amén. No pidas justicia, sino gracia. Ya para ir cerrando, quisiera pedir apoyo de... sí, por favor. Usted podrá decir, bueno, pero es que era Jesús. Y Jesús, pues era Dios, ¿no? Y eso solamente es una misión para Dios. Yo pedir justicia, yo pedir gracia y no justicia. Si tengo la posibilidad, si yo lo leo en los Salmos. Pero hubo alguien, el único que relata la Biblia, además de Jesús, que no era Dios, ni Jesús, pues, sino un hombre como usted y como yo. Y su nombre es, yo creo que ya saben quién, Esteban. El motivo de la prédica de hoy es el corazón de Esteban. Esta historia de Esteban de verdad que me conmueve y cada que la leo me pongo a llorar. Porque noto un amor tan genuino y no hay tanto protagonismo en él en la Biblia. No se habla mucho de él. Sin embargo, vemos a un Esteban que lo dio todo por el Evangelio. Permítanme compartirles, todo esto que les voy a decir está en Hechos 6. Por cuestión de tiempo se los quiero ir platicando porque me gustaría que tengamos un tiempo de reflexión al final. Dice en Hechos 6 que los discípulos ya habían iniciado la obra como tal, la iglesia, ya estaban muy movidos, muy activos, y entonces los griegos pues, los juzgan y le dicen, pierden tiempo con lo de la comida, ¿no? Andan sirviendo, y entonces dicen, no, sí tienen razón. A lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe. El punto es que Pedro reúne a los discípulos y luego reúne a la iglesia y le dice, vamos a escoger a 7 los famosos diáconos, ¿se acuerdan? En otras palabras, 7 meseros, meseros, que estén llenos del Espíritu. ¡Wow! Y me conmueve porque dice la Escritura,
y había un joven llamado Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, sirviendo mesas, mi hermano, no en la alabanza, no estando aquí enfrente compartiendo, porque esa era la labor de los 12, bueno, 11 y el que se agregó, ¿verdad? Pero esa era la labor de los que ya tienen más tiempo, y uno pensaría así, ¿no? Pero no, Esteban, tras bambalinas, sirviendo la mesa, y la Biblia relata un joven lleno del Espíritu Santo. Y si usted avanza más en la Escritura, dice que la gente se maravillaba por la sabiduría de Esteban. Dice, no había nadie que pudiera hacerle frente a sus argumentaciones respecto a la ley, respecto a Dios. Y él predicaba con pasión el Evangelio, siendo mesero, mi hermano. No era de los 12. Como, diga conmigo, así como yo. Tampoco era de los 12. Tampoco era Jesús, diga, así como yo. Entonces Esteban, predicando, lo arrestan de manera injusta. Dice que está ante el tribunal y lo empiezan a decir, dice que hubo gente que empezó a decir cosas que no, a decir cosas, argumentaciones inventadas, falsas, mentiras respecto a Esteban. Entonces yo ya me identifiqué con mi historia, la que le conté. Y obviamente en otro nivel. Y dice que llegó el punto, y perdón si la escena es dura, pero sí me gustaría que podamos ir a Hechos 7. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y mi hermano de ahí da una cátedra, que difícilmente alguno de nosotros algún día podremos darle el resumen desde Génesis hasta que llegó el Señor Jesús. Y les habló de la salvación, del plan perfecto, de quién era el Cristo. Impresionante, navegó entre las páginas de la Biblia hasta llegar al punto en que Jesús, demostrarles que era el Mesías. Si me acompañan entonces, ahora sí al versículo 54, por favor. 54, 54, por favor. Sí. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, Dios mío, y crujían los dientes contra él. ¿Has sentido que la gente te cruje los dientes? Que la vida te cruje los dientes. Siguiente. Antes de continuar, había fruto en esa gente. Había fruto del Espíritu. Crujiéndole los dientes a Esteban. Rabiosos, como si fueran, ¿qué? Y fíjense lo que relata la Biblia en este punto. Pero Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Siguiente, por favor. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, Pablo, el apóstol Pablo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero que me conmueve esta historia de gracias. Porque digo que tiene diferente Esteban que yo.
¿Por qué soy así? ¿Por qué? Y desde ese tiempo he estado hablando a la fecha y le digo, Dios, pon en mí el corazón de Esteban. Que no importa lo que esté atravesando y lo que me digan, y los dedos que estén sobre de mí, los ojos que estén sobre de mí, que me importe poco lo que piense la gente de mí. Pero yo quiero amar a los demás como tú los has amado. Y que si algún día se presenta la ocasión en donde mi vida corra peligro, en donde mis anhelos, mis sueños, mi identidad, lo que sea, corre peligro, tengan la capacidad de decir, Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que mi hermano, esta es la palabra que Dios puso en mi corazón compartirles hoy. El viento, para terminar la historia de Jonás, dice que hubo un viento recio. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mi hermano, no hay forma que dejemos de juzgar a los demás o de pedir justicia sin el Espíritu Santo. Lo que a Dios le enamora de ti, de mí, es ver que tengas ese fruto. Es el fruto. Esteban no solo estaba lleno del Espíritu Santo en un sentido de que tenía los dones del Espíritu, porque por supuesto que tenía los dones. Lo que yo más admiro de Esteban, porque los dones Dios te los da en el momento en que se ocupa para la iglesia, pero el fruto, ese no se compra, familia, y ese Dios no te lo regala, se tiene un alto precio, todos los días, y Esteban lo sabía. Él no improvisó, él no se fortaleció en el último momento, sino que en la intimidad, el corazón de Esteban había sido transformado. Y que cuando se presentó la adversidad, en ese momento Esteban pudo. ¿Y sabes qué? Si tienes el fruto, verás los cielos abiertos. Y el Señor te va a recibir en el reino. Yo voy a invitar que cerremos nuestros ojos. Vamos a tener un tiempo de reflexión. Si hay alguien que se identifique con esto, yo soy el primero que ya está de pie. Le invito a que los demás todos mantengamos nuestros ojos cerrados, que puedan ponerse de pie. Me gustaría que oráramos por esto.